Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos un caso de derecho laboral absolutamente fascinante, que literalmente va a cambiar la forma en la que vemos el pago de las cesantías. Uno suele pensar que esos beneficios son como una cuenta de ahorros personal que se puede usar a discreción, ¿verdad? Pues la realidad legal es muchísimo más compleja. Hoy vamos a desglosar un conflicto increíble que llegó hasta el tribunal más alto, donde la lealtad de toda una vida laboral chocó de frente contra el cumplimiento implacable de la ley. Así que, entremos en materia. A simple vista, esto suena como un misterio legal increíble. ¿De verdad una empresa puede despedir a un empleado de toda la vida solo por no entregar un recibo de su propio dinero? Parece ir en contra de todo sentido común. Pero la respuesta esconde una red de responsabilidades legales gigantescas que atan de manos a los empleadores de formas que casi nunca se hablan abiertamente. Para entender el verdadero peso emocional de esta historia, hablemos de números. 37 años. Ese es el tiempo exacto que este empleado trabajó de manera ininterrumpida e intachable. Casi 4 décadas de servicio. Hablamos de una carrera que arrancó allá por 1982 y sobrevivió a múltiples cambios patronales hasta llegar a Huawei Technologies. Alguien con ese historial parece intocable dentro de cualquier empresa, y por eso el desenlace de todo esto es tan impactante. Basándonos en los documentos oficiales y el análisis de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, vamos a ver paso a paso cómo las reglas del juego son tan estrictas que pueden anular 37 años de antigüedad laboral. No estamos hablando de opiniones, sino de cómo funciona en la vida real el Código Sustantivo del Trabajo. Sección 1. Un retiro de 100 millones de pesos. Todo arranca con algo súper rutinario. El empleado pide 100 millones de pesos de sus cesantías como anticipo para comprar unos derechos sobre un inmueble. En septiembre de 2018 se lo aprueban. ¡Genial! Pero aquí está el detalle. Tenían 90 días exactos para presentar los recibos que demostraran esa inversión. El plazo venció a mediados de diciembre y nada. Lo interesante es que la empresa no actuó de inmediato. Entre febrero y abril le enviaron 3 correos distintos pidiendo los soportes. Hubo 1000 oportunidades para explicar la situación o pedir más tiempo, pero la única respuesta fue el silencio. Pasemos a la sección 2, el riesgo legal del empleador. Quizás nos preguntemos por qué la empresa insistió tanto por unos simples recibos. Bueno, resulta que las cesantías no son una alcancía que uno rompe cuando quiere. Funcionan más como un fideicomiso muy regulado. La regla de oro es que ese dinero es intocable, un colchón de seguridad por si el trabajador se queda sin empleo. Los retiros parciales son excepciones rarísimas en la ley, básicamente diseñadas solo para vivienda o educación. Y ahí es donde aparece un término clave en todo esto, el aprovechamiento indebido. Suena súper técnico, pero básicamente significa pedir el dinero diciendo es para una casa y terminar usándolo para otra cosa completamente distinta. Y ojo, porque hacer esto no es un simple cambio de planes sin importancia. Para la ley es una falta grave relacionada con el mal manejo de recursos financieros. Y aquí viene la parte que realmente explica la reacción de la empresa. Atentos a este decreto de 1967, porque lo cambia todo. La empresa no es un simple intermediario pasivo prestando plata, es el vigilante. La ley los obliga a auditar el uso de ese dinero. Si no lo hacen, el castigo es brutal. Tienen que pagar las cesantías de nuevo, de su propio bolsillo. O sea, la compañía corría el altísimo riesgo de tener que desembolsar otros 100 millones de pesos por no exigir ese recibo. Era una cuestión de pura supervivencia financiera. Sección 3. El proceso disciplinario. Ya con este riesgo gigante en mente, veamos cómo reaccionó la compañía a nivel interno. Siguieron el manual al pie de la letra, tal cual lo dictaba la convención colectiva del sindicato. Identificaron la falta de los documentos y luego llamaron a una audiencia formal de descargos. ¿Y qué pasó en esa reunión? Increíblemente, el empleado decidió quedarse en absoluto silencio diciendo que sentía falta de garantías. Sin recibos, sin pruebas y sin una sola explicación en el registro formal, la empresa simplemente procedió con el despido. Como era de esperarse, la historia no termina ahí y se armó una tremenda defensa legal en los tribunales. La defensa argumentó acoso, violación de derechos y el punto principal, que la empresa se había tardado más de 10 días en citar a descargos, rompiendo los tiempos del protocolo. También dijeron que el negocio de la casa se cayó a última hora y que al final la plata se usó para la educación de los hijos. Todo suena muy válido y genera empatía, claro. El problema es que en ningún momento se aportó un solo recibo escolar para aprobarlo. Lo que nos lleva a la sección 4, el veredicto de la Corte Suprema. Después de escalar por varios tribunales, la disputa finalmente llegó a las ligas mayores, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ellos tenían en sus manos la decisión definitiva que sentaría un precedente sobre cómo equilibrar las reglas estrictas de una compañía con los beneficios históricos de un trabajador. Y el fallo fue súper contundente. La Corte desmanteló por completo esa idea de «es mi dinero y hago lo que quiera». Dijeron no, el despido fue legal. Además determinaron que el retraso en la citación no fue una violación al debido proceso, sino todo lo contrario. Fue una prórroga razonable y a favor del empleado gracias a esos correos de advertencia. Y sobre el silencio en la audiencia, eso se tipificó como una insubordinación clarísima y una falta grave que justificaba la terminación del contrato. Pero agárrense porque aquí está el giro más fascinante de todo este análisis. Cuando se debatió si el despido era una medida desproporcionada para alguien con 37 años de trayectoria, la Corte adoptó una postura interesantísima. Dijeron que tener tanta antigüedad, de hecho, te exige un estándar de comportamiento mucho más alto. Lejos de ser un escudo protector para ignorar los procesos, alguien con casi 4 décadas de experiencia tiene el deber de conocer y seguir las normas de la empresa con muchísimo más rigor que alguien que acaba de entrar.
Es un caso que de verdad nos hace pensar. En este mundo de finanzas y normativas tan estrictas, ni la confianza ciega ni la gran trayectoria te salvan de rendir cuentas. Imagínense, un solo recibo faltante, impulsado por el inmenso peso de la responsabilidad legal, logró derribar la carrera más sólida de todas. Y esto nos deja con una gran reflexión final para cerrar este tema. Cuando el cumplimiento estricto de la ley choca de frente con la lealtad de un empleado histórico, ¿cómo debe hacer una organización para equilibrar la empatía humana con la simple supervivencia legal?